Hola, soy Alex Mauricio Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre la gestión corporativa de los datos. Y es que recientemente las organizaciones quieren implementar inteligencia artificial en sus compañías, pero poder implementarla en muchas ocasiones no es tan sencillo como simplemente pagar una licencia. ¿Qué es lo que sucede? Muchos procesos deben tenerse registrado todo un flujo de información y datos que se pueden centralizar y que se pueden tomar decisiones adecuadas sobre ellas. ¿Por qué? Por temas de seguridad de la información o temas relacionados con confidencialidad o uso estratégico de la data, ya que toda esta data es lo que alimenta los sistemas de inteligencia artificial. Pero hay muchos desafíos, no solo técnicos, sino de habilidades blandas, tanto en la capacidad colaborativa de las personas, poder entender cómo debería gestionarse la información y los datos, tanto la importancia en qué manera podemos lograr una explotación adecuada de los mismos para generar valor. Porque si una organización no está generando valor detrás de sus datos, ahí es donde se preocupa en cómo realmente lograrlo. Para ello, hoy quiero explorar dos documentos. Uno que es The Quiet Neighbor Data Management Best Practices for APS Deployment, y este lo genera McKinsey Company. Y el segundo estudio es de IBM Institute for Business Value, donde nos habla sobre los diferentes efectos que está generando la IA, pero es un estudio del 2025 centrado sobre los Chief Data Officer Study, o sea, los gerentes de datos en las organizaciones. Entonces, estos estudios son interesantes porque nos dejan ver cómo hoy día se encuentra el estado gerencial de los datos en las organizaciones. Pero ¿cómo llegamos a este tipo de estudios? Hagamos un ejemplo sencillo para poder observarlo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ChatGPT. Le vamos a hacer una query súper sencilla, una pregunta, un prompt, que vamos a decirle, listo, estaba revisando y entiendo que la gobernanza de datos para las organizaciones es bastante importante, pero quisiera saber qué estudios puedo leer para poder comprender correctamente de qué manera las empresas están implementando como tal la data y la analítica para poder explotar correctamente la inteligencia artificial. Búscame estudios de grandes consultoras que normalmente podemos conocer y que nos puede llevar a ahondar sobre estos problemas. Entonces, en muchas ocasiones no conocemos cuáles pueden ser los estudios y utilizarnos o apoyarnos de la misma IA para generar este tipo de información puede ser una ayuda clave, porque estar actualizado, estar informado es fundamental para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, en estos momentos, al hacer esta lógica, pues llevamos el proceso y aquí está analizando el Penso 8 minutos y aquí me está encontrando algunos estudios de McKinsey, Charity Path to Data and AI Driving Enterprise of 2030. Ahí lo tenemos, una acción es, empezamos a seleccionarlo y simplemente lo buscamos en internet. Buscamos siempre aquí abajo que son como tal los documentos oficiales y aquí podemos encontrar que McKinsey Company nos entrega este artículo como tal. Uno baja por el mismo y aquí en muchas ocasiones pues lo puede leer directamente en la página o incluso debe tener la posibilidad de poder descargarlos. Bueno, aquí no encontré la posibilidad de descarga, hasta aquí arriba. Aquí yo pudiese descargarlo. Solo que pues, en muchas ocasiones estas plataformas solicitan que uno se loguee como tal con su propia cuenta pues, para poder acceder a los estudios. En otras ocasiones pues hay una forma a veces que no siempre funciona y es al final uno le coloca la palabra PDF y puede que aparezca el documento en PDF, como por aquí está este, pero no, este es diferente, este es otro estudio de otra organización, pero es una estrategia. No siempre va a obtener esos resultados, pero se puede hacer la prueba. Acá tenemos otro, también de McKinsey, el estado de la IA, como las organizaciones reescriben la captura de valor, leader sheets, otra más por acá que podemos encontrar, otro documento que uno puede encontrar. ¿Sí?
y podemos ubicar diferentes estudios que pudiésemos leer o entender y profundizar para tener mayor visualización de qué es el estado del arte gerencial de los datos. Me gustaría algunos más concretos que se hayan entrevistado CDOs para entender en profundidad de qué manera ellos están actuando y respondiendo en la gestión corporativa de los datos. Entonces, si ninguno de los estudios de arriba a uno le convencen o le gustan, pues simplemente uno puede ir a profundizar para ver qué encuentra el sistema nuevamente. Entonces, aquí está buscando. Aquí la clave fue que le colocamos la palabra CDO, que son los Chief Data Officer, y por ello empieza a buscar de Deloitte, encontramos esta encuesta por aquí hay otra de Deloitte, otra encuesta más, y aquí está el de IBM, que fue el que acabamos de mencionar, que es uno de los que podemos empezar aquí a explorar. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, esto es una forma práctica en la cual nosotros podemos utilizar la IA para poder actualizarnos en qué documentación o qué informes son los más recientes para poder a actualizarnos. Vamos al estudio. Entonces, aquí está el estudio como tal. Si empezamos a bajar el estudio, aquí encontramos sobre el escalamiento como tal de la IA y cómo hacemos ese análisis fragmentado de la data, ¿no? Entonces, aquí nos dan unos resúmenes bastante interesantes, unos comentarios, y aquí encontramos unas primeras evidencias que son bastante reflexivas. Entonces, que los CDOs están navegando en la neblina. Entonces, el 92% dice que deben concentrarse en los resultados de negocio para el éxito en sus roles. Pero solo el 29% están confiados que tienen formas claras de medir el valor de los resultados de la data. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, que la mayoría de los gerentes de datos están pensando en cómo generar mayor valor de los datos para el negocio. Entonces, cómo utilizando los datos pueden crear y crecer el valor en la empresa. Pero el reto para ellos es que no saben cómo correctamente medir el valor de sus datos. Entonces, claro, yo puedo utilizar los datos para generar un valor, pero no sé cómo medir esa creación de valor basada en datos. Un ejemplo, el otro año crecen en un 20% las ventas del negocio, pero de qué manera el CDO puede determinar que ese incremento fue debido a los procesamiento de datos que ellos hicieron, esa es la parte difícil y es transmitir esa cadena de valor correctamente. Hablamos de Data Democratization Spirits AI Effort. El 80% de los CDOs, que los gerentes de datos, dicen haberle dado a sus empleados acceso a la data para ayudar a mover más rápido la organización. Entonces aquí estamos dando cuenta de otro tema y es la apertura de la data dentro de las organizaciones a los demás empleados, a todos los colaboradores, porque ya no es suficiente con que yo protejo mi data y simplemente nadie puede accederla, sino que debo dar apertura a la información de la organización para que los diferentes empleados empiecen a utilizarla y saquen mayor provecho y saquen mayores resultados. Tercer insight. AI agents get the job done. Entonces dice que el 83% habla de los beneficios de desplegar agentes de IA en las organizaciones y que ese beneficio está por encima de los riesgos que eso puede generar. Pero el 77% dice que están conformes con depender en algunas ocasiones de los resultados que ofrece los agentes de IA. Entonces aquí estamos mirando que cada vez el uso de agentes se está garantizando que los resultados sean confiables y se empiecen a utilizar para las decisiones de negocio. Y vemos que Data Product give organization the high ground. Entonces, el obtener los datos es una estrategia principal objetiva de quién? De las organizaciones en el mercado. Entonces, cuando los CEOs empiezan
a concentrar su estrategia no en cómo proteger el negocio de que la información eh, se vaya a perder, robar o algo así y empezar a hacer estrategias de cero trust, cero confianza en la gestión de datos, están ya orientándose más de acciones defensivas a acciones más de generación de valor, abriendo y democratizando más la data y pensando en que los productos generados por data van a generar mayor valor en las mismas organizaciones. Y entonces por eso estamos pensando que ya las empresas están pensando en un concepto de AI first, primero la inteligencia artificial, porque la data hace realmente la gran diferencia. Y las empresas que empiezan a organizar adecuadamente los datos son los que mayor valor le van a encontrar a esta información. Entonces, aquí vamos a encontrar muchos elementos de cómo llegar a la dominancia de los datos y las prioridades y los retos. Entonces, aquí miramos que primer prioridad o la número uno es garantizar que la data sea una ventaja competitiva para las organizaciones. Cómo generar acciones a través de analítica avanzada, implementando sistemas de gobernanza de datos y las mejores prácticas de gestión para también predecir una cultura, perdón, para promover una cultura orientada a los datos, garantizando la seguridad y la privacidad. Entonces, miren las prioridades, ¿no? Entonces, primero es cómo logramos generar ventaja competitiva con los datos. Segundo, cómo nuestras decisiones empiezan a enriquecerse a través de los análisis de esa data. Tercero, es garanticemos una gobernanza correcta para mejorar nuestra cultura de tomar decisiones basadas en datos y finalmente aseguramos la seguridad y privacidad. Ojo, que aunque esto ya es la prioridad número 5, ya no es la prioridad número 1 de las organizaciones en el tema de los datos, sigue siendo una de las prioridades top 5, o sea, sigue siendo bastante importante para las organizaciones. El reto, promover esa cultura de datos. Entonces, esto ya es un tema cultural de las personas y de los individuos de la organización, porque no todo el mundo está apto a utilizar la data de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo promovemos para que nuestros organizadores, nuestros colaboradores empiecen a utilizar los datos? Ese es uno de los mayores retos que podemos encontrar. Pasamos acá a implementar decisiones efectivas de gobernanza de datos y mejores prácticas de gestión. Entonces, aquí ya pasamos a que las personas o los empleados pueden saber que es importante utilizar la data, pero no saben cómo hacer sus mejores prácticas y toman decisiones de forma diferente. Entonces, primero es los empleados no toman decisiones basadas en datos, pero segundo, no implementan correctamente los protocolos de gobernanza para gestionar correctamente esta información. Atraer y desarrollar y retener talento con habilidades avanzadas de datos. Entonces, está en la misma lógica. Los datos, la IA, eso está creciendo por montones, todo el mundo quiere, pero la gente con alto nivel o talento que tenga capacidades reales de datos siguen siendo escasas para las necesidades que tienen las organizaciones. Si bien las organizaciones quisieran contratar muchos empleados y mucha gente quiere trabajar, el problema no es en que quieran trabajar, sino si poseen las habilidades de datos que ellas requieren. Entonces ahí está uno de los más grandes retos. Y cuando consiguen en muchas ocasiones personal con las cualificaciones adecuadas, tienden a ser difíciles la capacidad de retenerlos. Luego, pues ahí sí cómo garantizar la seguridad de los datos y finalmente cómo generar acciones de importancia basadas en los datos. Entonces, aquí son las prioridades y estos son los retos. ¿Mm? Eh, y así podemos empezar a explorar un poquito más el concepto de los CDO o Chief Data Officers en sus diferentes roles estratégicos con lo que deben pensar y lo que deben implementar. Aquí encontramos, por ejemplo, una figura donde nos dice que los CDOs se concentran en los resultados
pero no pueden medir el valor de la data, que era lo que habíamos dicho. Entonces, ¿qué dicen? I must be business outcome oriented to succeed in my role. Entonces, saben que los CDO tienen que tener esa capacidad real de buscar resultados que generen valor en sus roles. Entonces, cómo utilizar la data para crear ese valor. Y el 45% de sus gerentes están 100% de acuerdo que eso es así. Y si le sumamos el agree, que están de acuerdo nada más, llegan hasta el 92%. ¿Sí? Entonces aquí es la percepción de los gerentes de datos, qué es lo que ellos deben hacer en sus roles. Entonces, principalmente, saben que deben generar la capacidad de generar valor y ellos si trabajan colaborativamente con los líderes del negocio para definir las prioridades que necesitan de la data. Entonces, aquí esto va en cierta forma relacionada porque si un gerente de datos sabe que su valor está en cómo crear de la data ganancias para la organización, pues para poder lograrlo tiene que estar aliado con qué? Con los líderes como tal de la organización, porque toda la estrategia debe estar coaccionada, perdón, eso debe estar coordinada para la generación de ese valor en sí mismo. Y aquí vamos a encontrar otras preguntas que nos pueden ser de bastante valor. Y por lo tanto ya no es recolectar data. El objetivo o la estrategia fundamental es desplegarla, es una misión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya vamos al nivel de la IA. Entonces la IA se alimenta de la data. Entonces, si no tenemos una data ya recolectada, organizada y que realmente pueda generar valor, es difícil para los CDOs pensar cómo crear esas capacidades adicionales. El pensamiento antes era como yo guardo un montón de data y esa data la estructuro en data warehouses y tengo que hacer un proceso de limpiezas, estructuración muy fuerte, eh, pero con la IA ya no es tan complicado, ya no es tan necesario hacer esos procesos tan ultra detallados. Aquí lo importante es recolectar toda la data y dejarla de forma adecuada para que la IA se pueda ¿qué? Fortalecer en el uso de la misma. Entonces ahí empezamos esas estrategias de hacia dónde vamos. Porque ya no estamos entregando un servicio, ¿sí? Ya no simplemente habilitamos una función, sino somos parte de la estrategia con los stakeholders. Entonces, aquí eso lo menciona el CDO, que es el jefe principal de integración de data y analítica de Nestlé. Entonces, el pensar la estrategia va más allá de simplemente cómo gestionamos los datos para que esté disponible para que los demás consuman y lo estructuren. Entonces ahí vemos el pensamiento estratégico, ¿no? Entonces la habilidad de que ya lo que mencionábamos, que tratar la data no estructurada, casi como data estructurada, eso se puede permitir gracias a la IA. Entonces aquí hablan de que, por ejemplo, meten toda la comunicación al cliente desde los conceptos que se gestionan por WhatsApp o por mensajes. Y eso es pura información que no estructurada, todo ese montón de mensajes. Entonces, como la información no estructurada termina ahorita generando valor. Y esas son las habilidades que se pueden obtener. Y ya ahí es donde empezamos a pensar en el retorno de la inversión, porque cuando ya tenemos mayor capacidad de utilizar esa data, tanto estructurada como no estructurada, pues hay que pensar en la generación del valor de esa misma información. Entonces, manteniendo algunos de los retos principales, como la accesibilidad, la completitud, la integridad, la precisión y la consistencia, que son parte de los criterios fundamentales en la gestión de esa gobernanza de datos para generar valor. Entonces, aquí podemos pensar que la estrategia de datos siempre será un elemento fundamental
hoy día para esos gerentes en la generación de valor. ¿Qué hacemos? What to do. Entonces, aquí, ¿qué nos manda a hacer? Pues hay que pensar en la estrategia de desplegar esa data correctamente, porque ya entramos en un proceso ya de cómo optimizar los datos y tener un concepto más de aprendizaje de datos y ese dominio de la información para poder escalarlos. Porque antes hablamos de estrategia y evitar el escalamiento. Entonces, cuando ya está claro qué podemos hacer, es cómo lo escalamos. Entonces, aquí está el AI Engines, puede ser efectiva si tenemos una misión concreta y clara, ¿sí? Para acceder a la data de más alta calidad y aprendamos a mejorar. Entonces, ahí podemos observar lo que nos trae este tipo de reportes para saber cómo hacerlo y poder escalar correctamente la arquitectura de los datos para procesarlas de mayores niveles y alcanzar esos resultados y creando siempre esos valores. Entonces, eh, hay que entender ese lenguaje de la data, ¿sí? Para poder facilitar el concepto, por ejemplo, el concepto de cloud, de trabajar en la nube o fábricas de data, ¿sí? Para poder mejorar el resultado. Entonces, aquí también inclusive nos traen algún vocabulario clave para entender hacia dónde debemos pensar la estructura técnica para poder escalar. De ahí vamos a la resiliencia, ¿sí? Y cómo logramos mantenernos dentro de la generación de valor, porque pues generar un ROI positivo, o sea, un retorno de la inversión positivo de la inteligencia artificial es lo que queremos, porque el invertir recursos es fundamental, pero hay que generar más valor de lo que estamos invirtiendo. Entonces están tomando decisiones o acciones para poder garantizar las capacidades y las preocupaciones se están pensando en sobre la operación y la implementación, ¿sí? Entonces aquí podemos estudiar cierto grado de información. Entonces aquí podemos demorarnos más o leerlo con calmita, tranquilidad. Los invito a revisar este tipo de informes, este documento. Si no es este, pues ya saben que con la IA podemos encontrar nuevos reportes, pero es profundizar en lo que nos pueden traer y el valor que podemos extraer de esta información. El otro documento que quería hablar era sobre The Quiet Enable Data Management Best Practices y aquí lo importante son las mejores prácticas. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de mejores prácticas? Porque está asociado a lo que nos decía previamente el documento anterior, el tema de que de tener una correcta gobernanza de datos y una buena cultura de datos. Entonces, para hacer sistemas avanzados de planeación, esas buenas prácticas tienen tres pilares principales para gestionar la data. Alinear la gobernanza a los distintos grupos de interés, ¿sí? Estandarizar y garantizar que se puede reutilizar el valor de esos datos y finalmente liderar procesos de implementación de IA para lograr automatizaciones. Entonces, esas buenas prácticas que las podemos ver acá en cierta forma pensada, encontramos que la capacidad es identificar la planeación de recursos que tiene la organización, entonces uno identifica los principales datos de valor, por ejemplo, la tabla de productos, de clientes, de resultados, y todo eso tenemos que llevarlo a una estructura de datos tradicionales, ¿no? Entonces aquí hay unos repositorios que normalmente los podemos manejar sobre una estructura medallón, donde podemos tener unos datos crudos que están en la capa bronce, cuando ya los procesamos un poco más a silver y luego ya los de último valor pues están en la capa gold. ¿Y por qué en cierta forma toda esta información que podemos encontrar en los ERP, los Enterprise Resource Planning, terminan siendo organizada y definida? Entonces, no hay que reinventarse la rueda porque ya muchas empresas ya utilizan estándares de cómo debe gestionarse esta información. Y toda esta información, lo importante es cómo la llevamos a generar
unos modelos de data correctos para finalmente generar aplicaciones de negocio como reportes, modelos agénticos, sistemas de innovación y en este caso lo que hablábamos era sistemas avanzados de planeación. Y para todo esto pues lo conectamos con IA para que el desarrollo de datos eh, a través de estas herramientas que nos permitirán generar estas aplicaciones de negocio sean utilizando, integrándose con toda esta estructura de datos. De ahí que era lo que mencionábamos, ¿no? La calidad de los datos son estandarizados y nos garantizarán tener mayor perfeccionamiento de los mismos. Entonces aquí podemos seguir observando. Este es un documento mucho más corto que simplemente nos da esos lineamientos y esas guías de cómo poder utilizar correctamente la data para nuestros procesos organizacionales. Entonces, dos documentos agradables que podemos ver. Pero si, por ejemplo, por casualidad nos sentimos un poco cortos o abrumados porque es que son demasiados documentos, porque estos son dos, ¿sí? Que estoy mostrando acá. Pero cuando ustedes llegan, volviendo acá, encontramos muchos más reportes. Entonces, los invito a utilizar herramientas como por así decirlo, Notebook LM. En Notebook LM uno puede crear un cuaderno, entonces creamos un cuaderno y dentro del cuaderno subimos nuestros archivos. Dentro de los archivos podemos observar fácilmente eh, que podemos subir toda nuestra documentación y todo lo que queremos. En este caso vamos a subir los dos documentos que teníamos previamente. Entonces, al subirlos, podemos crear estructuras como resúmenes, presentaciones, resúmenes en videos, mapas conceptuales, informes, tarjetas, cuestionarios, infografías. Entonces, tenemos toda una gran capacidad de explorar esta información que teníamos previamente. Aquí nos dice que este artículo de McKinsey destaca que la gestión de datos es el factor determinante para el éxito de los sistemas de planificación avanzada en las cadenas de suministro. El texto revela que la mayoría de estos proyectos fracasan debido a información fragmentada o errónea, o los genera retrasos costosos y sobrecostos presupuestarios. Para mitigar estos riesgos, los autores proponen tres pilares fundamentales: una gobernanza estructurada, el uso de plantillas estandarizadas y la implementación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar la calidad de los registros. Adoptar estas prácticas no solo acelera el retorno de inversión, sino que establece la base necesaria para futuras tecnologías como la IA de agentes autónomos. En definitiva, el éxito operativo depende de transformar los datos de administración de la capacidad estratégica central. Entonces, mire que aquí tenemos esta información. Y si le damos, por ejemplo, aquí un resumen, aquí automáticamente va a empezarnos a generar otro resumen. ¿Sí? Este en audio. Y lo que habíamos mencionado, ¿no? Puede ser en video. Y si yo le doy clic aquí en el triángulo, puedo ver hasta qué nivel, si lo quieres como una explicación o como un resumen, el idioma que quiero manejar, el estilo visual e incluso puedo hacerle preguntas específicas para que me dé información más detallada de lo que quiero. Bueno, eh, esto es como un pensamiento y es porque la gran mayoría de las organizaciones hoy día quieren realmente usar la data para generar valor y la inteligencia artificial para generar valor, pero no lo saben, no saben cómo usarla. Y lo que decía, no es simplemente pagar por una licencia y ya cubro la magia de que ya todo funciona, sino es entender detrás qué es lo que hay que hacer para transformar la cultura global de la organización en que los colaboradores empiecen a tomar cada vez mejores prácticas y por supuesto la gobernanza correcta de los datos. Cuando esto se empieza a organizar, cuando esto se empieza a tomar, pues la cultura de decisión basada en datos empieza a promoverse. Espero les haya gustado este tema. Los invito a revisar, leer los documentos y a utilizar este otro tipo de herramientas como Notebook LM para poder estudiar y profundizar con más rapidez y más facilidad los documentos. Siempre resaltaré, la lectura es fundamental. Entonces, si puedes leerlo primero antes de utilizar estas herramientas, es mucho mejor. Pero si estamos abrumados y queremos realizar 10, 20, 30 informes, podemos utilizarlas
y aquellos informes que sentimos que mayor valor nos pueden dar, esos los podemos leer con calma. ¿Listo? Ya saben, no se olviden de suscribirse, compartir este video y dejar comentarios. Bye.